Hola y bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Central Hispana en Wharton, Nueva Jersey. Somos una iglesia dedicada a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo y a edificar a cada oyente con mensajes llenos de esperanza y verdad bíblica. Nos alegra que estés aquí y esperamos que este tiempo sea de bendición para tu vida. En el episodio de hoy veremos Viviendo en la Esperanza Viva, basado en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 al 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 13 al 25. Así que vamos a hacer lectura de ese texto. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 13 al 25, título Viviendo en la Esperanza Viva. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pueden sentarse, mis amados hermanos. La esperanza viva. El apóstol Pedro dirigiéndose a estos creyentes del primer siglo, bajo persecución por causa de su fe, y que humanamente hablando pudieron haberse sentido abrumados, pudieron haberse sentido desorientados, porque aunque amaban de todo corazón, y como dice el apóstol Pedro, amaban al Señor aún sin haberle visto, y habían atesorado en lo más profundo de su corazón el Evangelio del Señor. Sin embargo, las persecuciones y las situaciones se volvían un poco o bastante que difíciles. Pero la exhortación es una exhortación optimista, es una exhortación real, y es que en medio de todo lo que estaba aconteciendo en la vida y en la sociedad de los cristianos de ese entonces, se podía vivir que en la esperanza viva. Y esa esperanza viva, como pudimos apreciar en los pasados domingos, está fundamentada que en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que venció la muerte. Y si Jesucristo venció la muerte, ¿cuánto más podemos tener la esperanza de que el Señor así va a lidiar nuestras batallas diarias y cotidianas? Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque si él mismo no escatimó a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas qué cosas? Así que, habiendo el apóstol Pedro hablado acerca de estos pilares de la esperanza, hablando acerca de cómo realmente esos fundamentos nos dan ánimo, hoy entonces hablamos del término práctico, que tiene que ver la esperanza viva del creyente. ¿Cómo vive o cómo se espera que vivan aquellos que tienen esa esperanza viva en sus corazones? O sea, debe decirle, mis queridos hermanos, las tribulaciones, las situaciones difíciles no discriminan. Las situaciones difíciles, lo mismo pueden venir a una persona rica como a una persona pobre. Puede venir a una persona con estudios como aquel que no ha tenido la oportunidad de cursar estudios. Las tribulaciones no discriminan en raza ni en género. O sea, todos los seres humanos viven en cierta medida con ciertas tribulaciones. A veces pensamos que aquellos que gozan de gran prosperidad económica no tienen ningún tipo de tribulación o algún tipo de lucha o ansiedad. Sin embargo, es notorio que muchos de ellos se han hecho públicos. ¿Por qué? Por las ansiedades y las depresiones que tienen. Y usted dice, ¿cómo es posible que tengan esas ansiedades si todo lo tienen? A lo mejor ellos no tendrán la presión de tratar de cubrir el mes como toda persona común y corriente en esta sociedad, pero sin embargo sí tienen otras luchas como tales cual la ansiedad de perder lo que tienen. El mismo libro de Eclesiastés dice que al rico no le permite dormir, le quita el sueño sus riquezas. Y usted dice, ¿cómo es posible? Bueno, porque siempre viven en el temor de que lo que han logrado hoy, mañana se haga sal y agua. Como también pueden tener aquellas ansiedades propias de la soledad. Y usted dice, ¿cómo esas personas pueden sentirse solas? Bueno, ellos analizan lo siguiente: ¿cuántas de estas y tantas personas que me rodean realmente están conmigo porque me aprecian o por las influencias que yo puedo tener para ayudarles? O sea que viene el cuestionamiento si el amor y la admiración de esas personas es legítimo o si no es motivo de interés. Y eso les trae mucha angustia. ¿Por qué? Porque quieren, como seres humanos, ser amados por lo que son, no por lo que tienen. Sin embargo, también tenemos al pobre. Al pobre en este caso está angustiado porque pese a que se esfuerza y se esfuerza, no logra poder tener el dinero suficiente para cubrir sus necesidades. Es más, a eso se le añade la ansiedad de que, de que vivimos en un sistema que es, en algunos casos, por causa del pecado del hombre, es explotador. Se saca lo más del hombre, pero lamentablemente no recibe lo que es lo que merece de acuerdo que a su esfuerzo. A los que son jóvenes diríamos, wow, la juventud llena de plenitud, deben estar viviendo en una continua alegría y esperanza. Pero sin embargo se ha visto que en ese momento que debe ser la etapa de los sueños, para algunos es de pesadillas, porque por causa de lo que están viviendo en sus hogares, por causa del análisis que por motivo de toda la información que tienen disponibles no ven un futuro muy halagador, o por las presiones de grupos y todas las inseguridades que son propias de esa etapa de la vida. Lo que le quiero ilustrarles, mis queridos hermanos, es que todos los seres humanos tienen situaciones difíciles. Y en este caso, los cristianos no somos ajenos a esas luchas. No somos ajenos a esas situaciones. Aparte de que no somos ajenos a las tentaciones, aparte de que no somos ajenos al deterioro obvio del cuerpo por causa del el envejecimiento. Pero le voy a decir algo, sin embargo, hay algo que nos distingue y todo creyente, de acuerdo a las escrituras, debe distinguirse. Y es que no tiene su mirada puesta en las cosas que hoy están y mañana dejan de ser, sino que su mirada está enfocada hacia lo eterno, está enfocada en Jesucristo nuestro Señor. Y que cuando mantiene su mirada en Jesucristo, aquellas situaciones que son motivo de una angustia temporera o de motivo de preocupación temporera,
pues vienen a ser soportables gracias a la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos un Dios que nos cuida, sino es un Dios que es soberano sobre todas las cosas y sobre todas las circunstancias de qué? De la vida. Ahora, esa esperanza no solamente es que nos da paz en cuanto a las tribulaciones, sino que esa esperanza también transforma. Porque una vez que estamos en Cristo, como dijo el apóstol Pablo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el mismo apóstol Pablo dice en la epístola a los Efesios que una vez que estamos en Cristo, a ser esa nueva persona, vamos adquiriendo lo que es conforme a esa nueva vida y nos vamos despojando de nuestra antigua manera de vivir, porque nuestra antigua manera de vivir obedecía a nuestros pensamientos y nuestra mente se tiene que ir renovando cada día por causa de la fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 12 que nosotros nos mantengamos renovándonos en el espíritu de nuestra mente y no tengamos que sujetarnos al espíritu y a lo que es el pensamiento de la época, sino que nos vamos renovando. Y así vive aquel en el que tiene esperanza viva en Cristo Jesús. Vive no solamente en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque el mismo Jesucristo dijo que en el mundo tendréis tribulación, mas confiad, yo he vencido el mundo, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo os la doy, sino que también, aparte de eso, van habiendo unos cambios en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, que entonces nos hacen resplandecer en medio de una sociedad que está en tinieblas. Y no resplandecer para presumir de ese resplandecimiento, sino que resplandecemos porque es la naturaleza de lo que está pasando en nuestro corazón. No presumimos de nuestra esperanza, sino que vivimos nuestra esperanza. Y los demás, de manera orgánica, de manera natural, comienzan a ver que este está pasando por las mismas situaciones que yo. Él inclusive puede ser que las esté pasando más difíciles que yo, pero hay algo diferente en él. ¿Y qué es eso diferente? No solamente en la fe que profesa con sus labios, sino las acciones que van de acuerdo a esa profesión de fe. Y eso es lo que el apóstol Pedro en esta sección menciona. De hecho, el epígrafe de esta sección, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 13, le pone en la versión Reina Valera el llamamiento a una vida santa. Y llamamiento a una vida santa, o lo podemos ver desde el punto de vista pesimista o desde el punto de vista positivo y optimista. ¿Por qué digo pesimista? Porque de acuerdo a la tradición cristiana o evangélica que la persona puede interpretar llamamiento a una vida santa a simplemente mera austeridad, a mero castigo del cuerpo, a meras prohibiciones de cuanta cosa, desde las cosas más importantes que sí hay que evitar, pero también de cosas tan tontas como hacer un muñeco de nieve. Y usted dirá, ¿qué pastor está hablando de un muñeco de nieve? Y es que le estaba comentando a mi esposa que entre esas a veces discusiones tan inteligentes y intelectuales que se dan en las redes sociales, óigame, ¿por qué mucho Salomón hay en las redes sociales? Alguien estaba comentando de que un cristiano que hace muñecos de nieve está pecando. Yo no puedo creer eso. Cuando alguien pregunta allí mismo, ¿pero de qué tú estás hablando? Y dijo, no, porque eso se basa en una tradición pagana donde alguien levanta un muñeco y se pone un espíritu ahí y entonces hay un ente diabólico. Y yo me quedé, Dios mío, pero ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿Qué está pasando? De verdad que cuando un niño toma nieve y le forma lo que él cree que es el cuerpo y la otra parte que es la cabeza y le pone una zanahoria en la cara, está pensando en un demonio. Está simplemente divirtiéndose, haciendo nada. ¿O es que ellos creen que ellos están haciendo una escultura y se imaginan que el niño luego está postrado frente al snowman? Entonces pienso yo, ¿qué está pasando con el evangelicalismo contemporáneo? Claro, no todos, pero hay un sector que es muy vocal. Y cuando se expresa, lo que da es vergüenza. Porque mientras otros están sufriendo legítimamente por su fe,
Mientras hay algunos que literalmente están dando su vida por la fe. Mientras hay otros que están pensando en qué va a pasar mañana, a ellos les preocupa que un cristiano haga muñecos de nieve. Yo no quiero pensar que es un problema mental. Bueno, o es un problema de obsesión religiosa, pero precisamente de eso no habla una vida de santidad. Si fuera así, la vida de santidad fuera más simple de lo que tú y yo pensamos. Porque si la vida santa solamente se resume en no hagas muñecos de nieve, no te pongas árboles de Navidad, no hagas esto, no hagas lo otro, cosas sencillas, no vayas a la playa, óigame, esa es la vida santa más fácil de hacer. Porque con no ir ya se acabó. Pero entonces continúo con qué? Con mis rencores, continúo con mis raíces de amargura, continúo con mis malas agendas, continúo con mi odio a las personas que no comparten mi misma forma de pensar. Entonces soy avaricioso con el dinero. Pero esos no son pecados. Y yo le voy a decir algo, la santificación tiene que ver con esa manera de pensar de antes. El que era avaro, ya no es avaro. El que robaba, ya no roba. El que mentía, ya no miente. Pero prefieren mejor limitarlo a un muñeco de nieve que hacer eso. El llamamiento a una vida santa es algo que va el Espíritu Santo fluyendo a través del creyente en esa esperanza viva porque Cristo es real. Y no solamente nos da un mensaje bien, pero que bien, alentador, sino que nos da una vida por causa de su Santo Espíritu, su palabra, que nos va transformando de día a día. Entonces, lo primero de lo que se habla acerca de viviendo una esperanza viva es entendimiento, dice el apóstol Pedro. O sea, cuando él hace esta exhortación, dice, por tanto, ceñid los lomos de que dé vuestro entendimiento. Entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea que manifestado. O sea, el entendimiento de que de la gracia de Jesucristo. Y esa gracia de Jesucristo nos lleva entonces no solamente a vivir ese amor de Dios en nosotros que nos da libertad, pero al mismo tiempo nos hace entender que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. O sea que mi verdadera casa, mi verdadero hogar se encuentra en los cielos y que estoy a la expectativa de que hoy estoy pasando por estas situaciones. El tiempo que me resta, tratar de vivirlo para la gloria de Dios lo mejor posible, pero llegará el momento en que ya no habrá más llanto, más dolor, más angustia, porque todas aquellas cosas pasaron. Sed sobrio y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado en su segunda venida, cuando sea manifestado en su esplendor. Nos lleva a vivir como hijos obedientes. Gloria a Dios. Como hijos obedientes. Ese es el principio de santidad. Hijos obedientes. ¿Hijos obedientes a quién? A lo que se le ocurra cualquiera en cualquier tipo de tradición evangélica. No, obediente a la palabra de Dios. No es lo que se le ocurra a la gente. Hay algunos que realmente hacen de la santidad algo mucho más pesado de lo que pudiera ser porque imponen cargas que ellos ni con un dedo las mueven. La santidad te hace un hijo obediente a Dios. ¡A Dios! No a lo que esa cultura en evangélica en particular te está imponiendo. O por causa de alguien que, siendo indocto en las escrituras, siendo alguien ignorante completamente de la escritura, asume una posición de liderazgo pastoral, no comprendiendo la seriedad y la alta responsabilidad que tiene delante de Dios y los hombres de lo que está haciendo. Hay personas que quieren ocupar este púlpito para hacer un video de YouTube y para que lo vean. Solamente quieren que los admiren, que wow, este no es un escenario, esto es un púlpito. Los pastores en nuestra naturaleza no estamos llamados a ser celebridades, sino siervos obedientes de Dios,
que haya un gran sector y que guste de los mensajes de ciertos predicadores en particular. Gloria a Dios por eso. Pero eso jamás debe hinchar nuestra vanidad y nuestro ego, porque entonces Satanás, aún en lo bueno que estemos haciendo, va a ganar provecho, llevándonos lo contrario a lo que persigue el evangelio, que seamos mansos y humildes de corazón y que seamos sobre todo servidores en todo el sentido de la palabra. Entendimiento en que la gracia de Dios, o sea, vivimos cada día reconociendo la gracia de Dios. El apóstol Pablo dijo una vez, en una ocasión en Corintios, dijo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Qué le digo esto como ejemplo? La gracia de Dios nos da muchos ejemplos de cómo conducirnos en las diferentes facetas de la vida, en generosidad, en amor, en respeto en el hogar. ¿O es que no se nos dice que el mismo Señor, inspirando al apóstol Pablo, dijo en Efesios que la familia viene a ser como una representación, especialmente el matrimonio, de la relación de Cristo y la iglesia? O sea, el ejemplo de Cristo y su gracia abarca todas las áreas de nuestra vida y lo hace con un bien. Y nos distingue, no para presumir, porque jamás es eso, sino nos distingue porque entonces se nos ve como luminares en medio de las tinieblas y entonces la gloria es del Señor, porque querrán buscar la luz que nos hace beneficio y bendición a nosotros. El entendimiento, la gracia de Jesucristo. Están listos, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia. La santidad tiene que ver con una nueva forma de pensar. Y me gusta como dice el apóstol Pedro. Muchas cosas que hacíamos antes era por ignorancia. Hay algunas que no, pero muchas que sí. Es increíble cuando hay personas que ya vienen a los pies de Jesucristo y comienzan a denunciar la idolatría como si ellos nunca hubieran sido idólatras. Entonces, si le preguntamos, ¿tú fuiste idólatra en un momento dado? Sí, lo fui. Ah, pero es que yo era ignorante. Pues lo mismo es ellos. Ah, pues entonces no le predico la verdad. No, no es que no le predique la verdad, es que no los regañes, mijo. Es que la misma gracia que operó en ti, en trabajarte cuando era un idólatra y sacó eso de tu corazón, que esa misma gracia se proyecte en tu ministerio y en tu vida. Sí habla de ello, pero no hables como quien juzga, porque de allí también te sacó ¿qué? El Señor, el Señor. Dice, no conforméis a los deseos que tenías antes, y búsquese eso, deseos. O sea, que todo parte de la mente, del corazón, del corazón. O sea, es muy fácil cambiar lo de afuera. Siempre es más difícil trabajar con lo interno. Lo de afuera es puramente cosmético. ¿Ok? Aquel que es medio feito, pues se pone unas cositas en la cara y se acabó el evento. Ya se resolvió. ¿Eh? Lo que necesita un poquito de plata para eso, ¿no? A veces no sé, pero a mi juicio algunos terminan más feos de lo que eran antes. Pero eso es simplemente mi opinión. ¿Eh? Pero el cambio cosmético externo es más fácil de hacer. Ahora, el interno, porque tú podrás ser muy agradable a la vista, pero muy difícil de soportar en la práctica. Podrás ser la mujer más atractiva del mundo, pero si no tienes las virtudes de la mujer que describe la escritura, eres difícil. Podrás ser el hombre más imponente, el más testosterónico, porque hoy hay una obsesión con el hombre testosterónico. Y los que lo hacen no han levantado una pesa en su vida. Pero ¿qué pasa? Puedes lucir como el hombre más masculino, porque ahora hay que enseñar a los hombres a ser masculinos. Antes lo aprendíamos de nuestros padres, del ejemplo. Ahora no, ahora hay que ir a un especialista, y ahora hay que ir a una conferencia para que nos enseñen a ser hombres. Yo no entiendo eso, pero that's the way it is, dicen acá, ¿no? Pero saben que lo que realmente hace un hombre y lo que realmente es, lo que lo puede distinguir es que tiene control de sus pasiones. Eso es un hombre.
Un hombre no es el que levanta más la voz. Un hombre no es el que maltrata a su esposa. Un hombre no es el que le echa en cara a la familia la responsabilidad de él. Decir, no, te tengo comida ahí, pues que eso es lo que tienes que hacer, mijo. Si te casaste, tienes que estar más, pero la linda, usted asumió eso. Usted no puede reprocharle a los demás lo que es su responsabilidad. Es más, y no debe verlo como una carga, sino que es bueno, Señor, que le puedo proveer a la gente que amo. Pero eso no es ser hombre. Ser hombre no es utilizar una flannel y retratarse con una hacha. Ser hombre es poder tener control de sus pasiones. Ser hombre es poder decir que no a lo que no se debe hacer. Y poder decir que sí a lo que es correcto, aunque a los demás no les sea del agrado. Eso es un hombre. Y cuando hablamos precisamente de ese cambio que el Señor nos hace en nuestro corazón, esa es santidad. Porque yo estoy cambiando mi forma de pensar para entonces atesorar la que el Señor está estableciendo en mi vida, en mi corazón, gracias a la transformación, la fe en Cristo. Así que, sino como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Y qué es ser santo en toda vuestra manera de vivir? Primero, en la renovación de mi entendimiento. ¿Ok? O sea, en mi entendimiento. ¿Santo en qué? En mis intenciones. ¿Santo en qué? En mis agendas. ¿Santo qué? En que realmente busco la gloria de Dios. ¿Santo en qué? En que quiero que lo que es Dios en términos de lo que es agradable a Él pueda estar presente en mi vida. No simplemente para mi beneficio, sino para el beneficio de nuestro entorno. Porque cuando uno está en Cristo, uno no es solo yo, es nosotros. Y la gente obvia, y más en este siglo XXI, que algunos veo como que un evangelicalismo muy individualista. Veo un evangelicalismo como que yo estoy en el bote y otro necesita estar en el bote. No, mijo, el bote Dios me lo dio, Dios soberano y Dios me dio el bote, ahógate tú. Esa no es una buena aplicación teológica de la soberanía. Mi aplicación sería, el Señor me dio este bote para salvar a más gente. Y si no cabemos todos, Dios soberano va a hacer que el bote lo aguantemos todos. ¿Sí? Porque ahora la soberanía de Dios, no, Dios me dio este para yo salvarme. Tú arréglatela como pueda, mi hermano, ese no es el Espíritu de Cristo. Búsqueme los evangelios, un Cristo así, y yo estoy dispuesto a darte una buena cantidad de dinero que no la tengo, de hecho. Pero estoy tan seguro que no lo vas a encontrar porque no es el Cristo del evangelio, es el Cristo de la cultura. Es el Cristo que a mí me preocupa que se está metiendo en esta sociedad hoy día. Ese es mi problema. Que es un cristianismo insensible. Después que yo esté bien, que el otro se fastidie. Después que yo viste, yo coma bien que los demás. No, eso no. Eso no es el evangelio. El evangelio es, Dios quiere, sí, que yo esté bien, pero también entonces yo no puedo cerrar mi corazón cuando aquel tuvo hambre y le dimos de comer. Tuvo sed y le dimos de beber. Y el Señor pregunta, ¿y cuándo lo hiciste? Por cuanto le hiciste a uno de ellos, a mí me lo hiciste. A los que legítimamente tienen necesidad, no a los que se ponen listos, ¿no? Pero así el Señor nos da sabiduría y entendimiento en la gracia del Señor. Así que viviendo la esperanza viva, entendimiento. Entendimiento que en la gracia de Jesucristo que nos lleva a ser hijos obedientes, a llevar a la santidad. Y como dice en el verso 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Me gusta esa palabra peregrinación. ¿Qué quiere decir un peregrino? Es uno que está caminando, no tiene un lugar fijo, porque está hacia el destino que él le corresponde. Y en esta vida, mis queridos hermanos, estamos de pasada, esperando, como he dicho tantas veces y lo seguiré diciendo, esperando la ciudad celestial.
Lo segundo de viviendo en esta esperanza viva no solamente es el entendimiento, sino cuál es la motivación para nosotros vivir en esa esperanza viva, en esa santidad. ¿Usted sabe cuál es esa motivación? Jesucristo. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de qué? De vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean que en Dios. ¿Cuál es tu motivación? Mi motivación, nuestra motivación, Cristo. Oh, mi hermano, nunca saquemos a Cristo del medio y jamás reemplacemos a Cristo por nada. Jesucristo tiene un lugar que nada ni nadie pueden reemplazar. Nadie, ni aún lo que consideremos la mejor persona en este planeta Tierra puede tener el poder de reemplazar a Cristo en nuestros corazones. Nuestra esperanza está en el Señor. Y esa motivación dice que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, de lo cual él mismo dice que como hijos obedientes ya no hagamos, que lo hicimos por ignorancia. ¿Pero por qué? Porque aquello lo aprendimos de nuestros padres, lo aprendimos de la sociedad, lo aprendimos del medio ambiente. Pero ¿sabe algo? Nosotros ahora nos debemos a aquel que murió y resucitó por nosotros. Aquel que, de acuerdo al mismo Pedro, fue destinado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Jesucristo no fue un plan improvisado, fue un plan eterno. El Señor así lo designó y por lo tanto usted y yo no somos hijos accidentales de Dios, sino que somos parte de un glorioso plan que fue hecho desde la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Mi motivación es Cristo. ¿Por qué quiero vivir una vida santa, pero la santidad bíblica? Por Cristo. Él es el que me motiva. ¿Por qué quiero vivir en esta esperanza viva? Cristo. Porque Cristo llena todas las áreas de qué? De mi vida y mi corazón. Y lo tercero, mis queridos hermanos, no solamente el entendimiento, la motivación, sino también vivimos en la esperanza viva por el entrañable amor que le tenemos al Señor y a su palabra. Verso 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia ¿qué? A la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesucristo. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Me gusta eso. El amor fraternal no fingido. Óigame, hasta el sol de hoy, así Dios nos permita, las sonrisas de estos hermanos son reales. El abrazo de esta iglesia es real. El amor y hasta la amonestación que se da es genuina, parte de un amor. Le doy gracias a Dios que aunque imperfectos como seres humanos somos, sin embargo, la gracia de Dios ha sido tan buena que nos ha permitido amarnos legítimamente. Porque cuando se finge el amor, ahí no está Dios. En el mundo, muchos fingen. Muchos te pueden profesar que están contigo y no están contigo. Hasta familiares. Hasta aquellos que comparten tu misma sangre. Podrían darte la impresión de que están muy felices y contentos contigo y por detrás están apuñalándote. Pero ¿saben algo? Una comunidad de fe saludable es aquella que no solamente tiene una buena doctrina soteriológica, sino sobre todo es que tiene un amor que parte de la gracia de Dios, un amor no fingido. Hermano, yo le voy a decir algo, una de las cosas que puede sanar esta sociedad es que las comunidades de fe de todo corazón se predispongan a amar sin fingimiento. ¿Cuántos corazones no serían sanados? ¿Cuántas cargas serían quitadas si así proyectáramos el amor de Cristo? Porque el amor que Cristo tiene hacia mí no es fingido.
Jesucristo no nos dice a nosotros que nos ama para después decir, muchacho, yo no soporto a Carlos. Yo sé que el diablo le dirá, Carlos es un tipo difícil. Jesucristo lo mira, yo morí por él, yo lo amo. Pero que mucho hay que trabajar con él, eso no es problema tuyo, chismoso. Eso es asunto mío, ¿ok? Chismoso. Pero usted vaya a acusar a otro lado. Yo me lo gané con mi sangre. Yo sé las patas de la cual cojea. Pero yo estoy dispuesto por mi gracia a hacer que no coge más. Y porque esté cojeando, mi amor por él no cambia. Esa es la gracia de Dios. Y hermano, el amor sin fingimiento es terapéutico en el sentido claro del concepto. Cambia, transforma, es bueno. Óigame, dígame usted si es o no cierto que es bueno sentirse amado de verdad. Pronto tengo una visita a Puerto Rico. Y algo que yo le digo a mi esposa, que es algo que me ha estado en esta semana un poquito, a veces me pone un poco triste, es que va a ser la primera vez que no voy a ver a mi mamá. Y yo quiero que oren ustedes por eso, porque me está afectando. Todos los viajes, mi último viaje fue antes de la pandemia. Estaba en mi mente la sorpresa que yo le daba a mi mamá, que pese a que estaba en cama, yo le daba la sorpresa y aunque ella no se podía mover, le digo de corazón, ella le daba tanta alegría que parecía que iba a caminar. Pero ya yo no tengo a quien darle esa sorpresa. ¿Y qué es lo que extraño de ella? No solamente como madre, es que ella siempre me amó como yo fui. Y esto no quiere decir que mis orejas fueron estiradas en algún momento. Esto no quiere decir que no hubo señalamiento hacia mi persona en cuanto, Carlos, tienes que cambiar eso. Pero el amor de esa madre que siempre me amó como fui. Esa confianza de que era no solo mi madre, sino que me amaba. Yo lo sentía. Y hasta ese consejo que a veces no era el que uno esperaba, pero era el necesario, yo no salía. Yo salía meditando en eso. Porque sabía de dónde provenía ese consejo. De alguien que me amó siempre, incondicionalmente. No me amó más porque me gradué de la universidad y tuve título. Si no lo hubiera logrado, yo sé que me hubiera amado de la misma manera. No me amó más porque soy pastor. No. Me amó porque siempre fui, como ella decía, el negrito de papá, de mamá. El trigueñito. Y le extraño mucho. Pero ¿qué es lo que extraño precisamente? Es ese amor. Ese amor que tú entras a un lugar. O sea, usted ha estado en lugares hasta de familiares que usted entra, pero usted dice, yo tengo que entrar ahí porque ¿qué tengo que ir? Pero es que uno como que siente que no es, como que no es bien recibido. Y te reciben, pero qué bueno que estás aquí. Como cuando yo bromeo con Margarita. Que es la famosa broma entre ella y yo. Pero es una broma que yo he vivido. Que tú lo notas, él está aquí. ¿Quieres algo? Qué bueno. Y tú te sientes, es algo que está en el ambiente. Tú dices, yo estoy aquí, pero yo creo que ellos quisieran que yo no estuviera aquí. ¿Usted no lo ha pasado? Yo lo he sentido. Familiares o hasta personas en la fe. Llegó, qué bueno. Te vas, qué bueno, sí. Pero sin embargo, hay otros lugares, como son las casas de ustedes, y se lo digo de corazón, que yo entro y yo me siento amado. Y me siento amado no porque soy su pastor, me siento amado de verdad porque soy su hermano en Cristo también. Yo me siento amado, me siento cómodo. Me siento cuando vengo a la iglesia, no esa carga de que, hoy tengo que ir a la iglesia. O como aquel chiste de aquel hombre que en la mañana la esposa le dice, ay, papito, levántate. Y él le dice, ay, no, yo no voy para la iglesia hoy, hay mucha gente difícil, mucho chismoso. Y ella le dice, sí, pero tú eres el pastor. Usted sabe algo, a mí no me pasa los domingos cuando vengo aquí. Y se lo digo de corazón.
Yo soy muy franco y la gente lo sabe. Si fuera lo contrario, simplemente no decía nada. Pero lo puedo decir porque esa es la realidad. Yo me siento que vengo a la casa de Dios. Y yo me siento contento cada vez que veo a uno de ustedes. De corazón. Porque no hay amor fingido. Ni de mi parte ni de ustedes. Entonces, ese entrañable amor viene a ser una manera de vivir en esta esperanza viva. Dice, por el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque él, y citando aquí un salmo, dice, porque toda carne es como hierba. Y dice aquí, y esto está en Isaías capítulo 40, no un salmo. Dice, y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece que para siempre. Concluimos con esto. Vivir en una esperanza viva es vivir primero en entendimiento de la gracia de Jesucristo que nos lleva a una vida santa, porque debemos ser santos como lo es santo. ¿Y qué es la parte de la santidad que distingue a Dios? Obviamente su trascendencia, pero lo que es aplicable a nosotros es su carácter, reflejado y manifestado en la persona de Jesucristo. La motivación, Jesucristo. Jesucristo quien murió por nosotros, que derramó su sangre y que nos ha dado algo que es incorruptible. Y tercero, el entrañable amor. Amor entrañable hacia Dios, entrañable amor entre nosotros mismos. Así que continuemos viviendo en la esperanza que viva. Vamos a denle un reverente aplauso al Señor, vamos a orar.